En este caso estaremos viendo una nueva unidad que es modelos autorregresivos, comúnmente conocido como modelos VAR. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son los modelos autorregresivos o modelos VAR. Esta es una propuesta de Sims 1980 que sin duda alguna cambia la concepción de lo que es la macroeconometría y por ello le dan el premio Nobel en Economía en el 2011 por sus aportes a las series de tiempo. Básicamente un modelo VAR es una extensión de lo que son los modelos autorregresivos, de los modelos ART, pero ahora con dos o más variables endógenas, ¿no? En otras palabras, si el modelo VAR, si el modelo ARIMA o el modelo AR era un modelo autorregresivo uniecuacional con una sola variable, en otras palabras, un modelo VAR lo que va a hacer es extender de manera multivariada un conjunto de variables endógenas y que por lo tanto estas variables se van a explicar entre sí. Vamos a suponer un primer ejemplo para hacer una pequeña aproximación de lo que es un modelo VAR. Esto es lo que se conoce como un VAR bivariado. ¿Por qué VAR bivariado? Básicamente tenemos dos variables dependientes, la variable dependiente y12 y1t y la variable dependiente y2t. Y1t en función de quién está. Y1t está en función de sus términos autorregresivos de y1t desde un periodo hasta k periodos, pero también y1t está en función de la otra variable que es y2t, pero ahora en términos rezagados, ¿no? Entonces, aquí tenemos un rezago, dos rezagos, hasta k rezagos y desde luego tenemos un término de perturbación estocástica. De la misma manera, la variable y2t en función de quién está en función de los valores, de sus propios valores pasados, en un rezago, en dos rezagos, hasta k rezagos, pero también está en función de los valores pasados de la otra variable, ¿no? Que es la variable y1t, en un rezago, en dos rezagos, hasta en k rezagos, y tenemos un término de perturbación estocástica de la ecuación 2. En otras palabras, cuando hablamos de un modelo VAR, estamos hablando de que existe un vector de variables endógenas, y1t y y2t, los cuales están expresados por sus valores pasados y por los valores pasados de la otra variable. Los términos de rezago son exactamente iguales. En esta condición vamos a ver de que los términos de error, tanto para la primera ecuación como para la segunda, tienen una esperanza igual a 0, eh, y de igual manera, la esperanza de forma conjunta es igual a 0, donde la covarianza en términos contemporáneos también va a ser igual a 0. Este análisis que acabamos de ver, un modelo bivariado con dos variables, se puede extender a un modelo VAR-G, donde vamos a tener G variables endógenas, 3, 4, 5 variables endógenas. Por lo tanto, vamos a tener 5 ecuaciones, ¿no? O, dicho de otra manera, con G variables vamos a tener G ecuaciones. El número de variables es exactamente igual al número de ecuaciones.
Otro elemento importante dentro de los modelos VAR es que vamos a ver alguna notación de este tipo de modelos, ¿no? Básicamente, un aspecto relevante de los modelos VAR es la abreviación de su notación. Por ejemplo, vamos a suponer de que tenemos un modelo VAR con dos variables y que el rezago es igual a 1. Como ya hemos explicado previamente, tenemos una variable endógena, y1t. Tenemos una segunda variable endógena, y2t. Si es un rezago, significa de que y1t va a estar explicada por la misma variable como un rezago y por la variable siguiente de igual manera en un rezago. Si tenemos la otra variable del vector de variables endógenas, y2t, va a estar explicada por su propia variable y va a estar explicada por la otra variable, en ambos casos, en un rezago. Esto es lo que se conoce como un modelo VAR P1 o VAR de un rezago. Esto de acá lo podemos llevar a una forma matricial, ¿no? Donde tenemos nuestro vector de variables endógenas, tenemos nuestro vector de intercepto, tenemos nuestro vector de coeficientes en términos autorregresivos para un rezago y tenemos nuestro vector de términos de perturbación estocástica. Dicho de otra manera, este modelo VAR-P también se escribe como modelo VAR-1. ¿Por qué VAR-1? Porque básicamente tiene un rezago. Y por lo tanto, si expresamos en términos de vectores, eh, mi vector de variables endógenas se va, se va a llamar la serie YT. En este caso no es una serie, sino es un vector. El vector de intercepto, el vector de coeficientes autorregresivos en un rezago y el vector autorregresivo en un rezago. Y finalmente tenemos nuestro vector de términos de perturbación estocástica. Esto es lo que se conoce como un modelo VAR-1. Si ustedes lo ven, este modelo VAR-1 exactamente es igual a un modelo AR-1. ¿Correcto? Tenemos una variable dependiente y tenemos un término autorregresivo. Sin embargo, es un modelo VAR porque esta variable ya no es una serie única, sino es un vector de variables que tiene dos variables dependientes. Este vector tiene dos parámetros y así sucesivamente. Dicho de otra manera, un modelo VAR es la extensión de un modelo AR, pero con dos o más variables endógenas. Y aquí algunos conceptos que vamos a ver en esta notación, que básicamente es la dimensión matricial del vector de variables endógenas va a estar en función del número de variables endógenas por uno. El vector de parámetros constantes o interceptos de igual manera va a ser al número de variables endógenas por uno, ¿no? La matriz de coeficientes autorregresivos va a ser igual al número de variables endógenas por el número de variables endógenas y el vector de términos autorregresivos, el vector de términos autorregresivos corresponde a una dimensión de número de variables endógenas por 1 y finalmente el vector de
innovaciones estocásticas o errores o residuos corresponde a un vector de tamaño de número de variables endógenas. El modelo que acabamos de ver, que es un modelo VAR 1, se puede extender a un modelo de VAR con P rezagos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? El vector YT va a estar en función del vector un término autorregresivo, YT-1, en función de YT-2, y va a estar en función del vector hasta YT-R rezagos. Aquí vamos a hacer una diferenciación entre lo que son eh, los modelos de vectores autorregresivos con variables estacionarias, usualmente en diferencias. Esto es lo que se conoce como un modelo VAR, y aquel modelo que tiene relaciones de largo plazo o relaciones de cointegración. Eso es el llamado vector con corrector de errores VCM, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, eh, a través de modelos VAR podemos apreciar relaciones entre las variables de corto plazo, y a través de un modelo con vector con corrector de errores podemos ver de manera multivariada relaciones de largo plazo entre las variables, ¿no? En resumen, los modelos VAR están especificados con variables estacionarias. Una comparación que se hace en los modelos VAR, por ejemplo, en los años 50, en los años 60, se utilizaban las ecuaciones estructurales o un conjunto de sistemas de ecuaciones que nos permitían realizar pronósticos o explicar el comportamiento de las economías, ¿no? Eso es lo que se conoce como la economía o las ecuaciones estructurales. De igual manera, la econometría estructural es cuando tenemos el clásico ejemplo de YT en función de XT. Tiempo contemporáneo, básicamente, si hablamos de los modelos VAR, estamos hablando de relación de una variable con relación a sí misma y a otras variables. Estamos hablando de una serie dinámica, ¿no? Que es algo un poco diferente de lo que plantean las ecuaciones estructurales. Algunas ventajas de los modelos VAR. En la econometría estructural, usualmente debemos decir cuál es mi variable dependiente, cuál es mi variable explicativa, ¿no? En este caso, en los modelos VAR, no es necesario especificar la variable dependiente y las variables explicativas. En este caso, todas son exógenas, todas las variables son endógenas, ¿no? Ese es un primer elemento, todas las variables son endógenas. Por otra parte, dentro de los modelos VAR, como hemos visto, es una extensión de los modelos ARIMA, ¿no? Sin embargo, al incluir otras variables que van a ser endógenas dentro del modelo, por lo tanto, el modelo VAR tiene mayores ventajas que los modelos ARIMA. Y de igual manera, se asume que no existen efectos simultáneos o endógenos entre dos variables. Por ejemplo, el consumo afecta al mismo tiempo al producto, y el producto afecta al mismo tiempo al consumo. Esos son efectos simultáneos. En este caso, se asume de que los efectos del consumo al producto y del producto al consumo pueden ser no instantáneos, sino después de un cierto rezago. Un mes, un trimestre, dependiendo de la frecuencia de datos.
De igual manera, se puede aplicar de forma separada. Podemos hacer estimaciones individuales de cada ecuación por mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios, MCO o OLS en inglés. De igual manera, otra ventaja que existe en los modelos VAR es que son utilizadas para pronósticos. Y usualmente los pronósticos de los modelos VAR frecuentemente son mejores que los modelos estructurales, ¿no? O modelos estáticos. Estas son las principales ventajas de los modelos VAR. Veamos algunos problemas que tienen estos modelos. En primer lugar, la principal crítica, si recordamos, los modelos ARIMA son modelos ateóricos. No hay una teoría, es la propia dinámica de la serie que explica su comportamiento y predicción en el futuro. En el caso de los modelos VAR sucede algo similar. Son modelos ateóricos. ¿Qué es lo que hace el académico? ¿Qué es lo que hace el economista? Simplemente decide cuáles son las variables que se van a incluir dentro del vector de variables endógenas, valga la redundancia, y posiblemente utiliza la teoría para ver qué se esperaría de la relación de las variables. Sin embargo, solamente metemos un conjunto de variables que posiblemente estén relacionadas entre sí. Pero más de ello no utilizamos una teoría, porque es la propia dinámica de las series que nos van a explicar si existe causalidad, si la relación es positiva o la relación es negativa, pero de manera ateórica, ¿no? Esto es un problema. Un segundo problema es que, como hemos visto, un modelo VAR está explicado por un conjunto de variables endógenas y sus valores pasados. Aquí un tema relevante es cuál es el tamaño óptimo del rezago. Debe ser un rezago, deben ser dos rezagos, deben ser tres, cuatro. Para resolver esta pregunta, lo cual nos puede, en función del rezago, podemos ver de que los resultados podrían variar, son sensibles. Utilizamos lo que son criterios de información. El criterio de minimización de Akai, el criterio de minimización de Schwartz y el criterio de minimización de Hannan-Hui, ¿no? Entonces, con criterios de información podemos determinar cuál va a ser el tamaño del rezago para el modelo VAR-P. Otro punto importante es que en los modelos VAR tenemos muchos parámetros. De hecho, se puede caer en la lógica de la sobreparametrización. Un ejemplo, si se tienen nueve variables y se tienen 3 rezagos, ¿cuál sería el número total de parámetros? Veamos. Si son 9 variables, llamemos G, vamos a tener 9 interceptos. ¿Okay? 9 interceptos, perdón, si tenemos un ejemplo, ¿no? Queremos ver 3 variables y 3 rezagos, un modelo VAR. Entonces aquí vamos a tener 3 interceptos o constantes, 3 términos de intercepto. Luego, elevando el número de variables endógenas al cuadrado, vamos a tener 9. Y esto de acá, multiplicándolo por el número de rezagos, que son 3, vamos a tener 27 parámetros, más los 3 de intercepto, vamos a tener 30 parámetros. Imagínense ustedes para solamente 3 variables y 3 rezagos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fuera 5 variables
y 5 rezagos, obviamente la cantidad de parámetros sería muchísimo mayor, ¿no? Y esto tiene que ver con un supuesto econométrico en el cual nos dice que la cantidad de observaciones siempre debe ser mayor que la cantidad de parámetros. Y por otra parte, si yo resto de la cantidad de observaciones, la cantidad de parámetros, estamos hablando de grados de libertad, entonces muchos parámetros afectan a los grados de libertad y los grados de libertad, desde luego, repercuten también en las pruebas estadísticas. Otra pregunta importante, ¿se debe asegurar que los componentes VAR sean estacionarios? Sí, se deben asegurar. En modelos ARIMA, en una sesión previa, vimos de que la serie y el modelo debe ser estable cuando sus raíces inversas o soluciones deben estar dentro del círculo unitario, raíces inversas, ¿no? O las raíces como tal deben ser mayor que 1 fuera del círculo unitario. Sucede lo mismo en los componentes VAR. Debemos buscar cuáles son las raíces o soluciones del modelo VAR y evidenciar de que la solución sea mayor que el círculo unitario o la raíz inversa sea menor que 1, ¿no? Entonces, de esta manera debemos asegurar que los modelos VAR, al igual que los modelos ARIMA, los componentes AR deben ser estacionarios. ¿Cómo se interpretan los coeficientes? En los modelos VAR no nos fijamos en los coeficientes, solamente de que el término autorregresivo en un rezago no sea explosivo, sea estacionario menor a 1, y como son varios coeficientes, no los interpretamos, los dejamos de lado. Tampoco examinamos si los coeficientes son estadísticamente significativos. No nos interesa que cumplan los supuestos econométricos. Y aquí utilizamos 3 análisis. Utilizamos lo que es la función de impulso-respuesta, que nos va a permitir cómo se relacionan las variables en el tiempo. Lo que es análisis de decomposición de varianza, que nos permite qué tanto una variable explica la otra. Y análisis de causalidad. El huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién viene primero? Podemos hacer análisis de causalidad en el sentido de Grange. Esos son las 3 utilidades que tenemos con los modelos VAR. Repetimos nuevamente, análisis de función de impulso-respuesta, análisis de composición de varianza y análisis de causalidad en el sentido de Grange.